Hola amigos, La Cocina de Tori, su canal del sabor con una receta tradicional cubana. Se trata del mismísimo arroz con gris o moros y cristiano, como usted le diga. Miren cómo ha quedado este arroz que se ve que está súper delicioso. Y si quiere saber cómo es que lo hacemos, quédese con nosotros. Y ahora adelante video. Mi gente, los ingredientes los pueden encontrar abajo del video en la cajita de descripción. Al final del mismo va a estar la lista con todos estos y a medida que voy preparando la receta van apareciendo las cantidades exactas en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser agregar en nuestra paellera una cucharada de manteca de cerdo. Puede usar aceite si desea, pero nosotros los cubanos nos gusta más la manteca de cerdo. Vamos a encender el fuego a temperatura media y vamos a esperar a que se derrita, que se caliente. Ya la grasa está caliente, agregamos el tocino que lo tengo troceado. Y lo vamos a dejar a que fría, a que suelte la grasa. Ya el tocino está listo, lo voy a retirar y lo voy a colocar en un plato para reservarlo para después, porque también lo vamos a usar por supuesto, pero ahora solo necesito la grasita. Ahora vamos a comenzar a agregar los ingredientes del sofrito, que son 3. El primero va a ser la cebolla, yo la tengo cortada pequeñita y la vamos a freír por 1 minuto en la misma grasa. Pasó el minuto, agregamos el segundo ingrediente del sofrito, que es el pimiento verde, igualmente que la cebolla, cortado bien finito. Y lo vamos a cocinar otro minuto. El último ingrediente del sofrito es el ajo machacado. Me gusta dejarlo para el final porque el ajo es muy delicado, se quema rápidamente y no queremos que se amargue. Cocinamos otro minuto para un total de 3. Completamos los 3 minutos y vamos a agregar el tocino que habíamos reservado. Además tengo aquí unos pedacitos de masitas de cerdo que yo he cortado bien pequeñito. Es totalmente opcional, pero le va a aportar mucho sabor y vamos a revolver. También voy a agregarle otra cucharada de manteca. Y vamos ahora a continuar agregando el arroz. El arroz yo lo tengo en este colador porque ya yo lo lavé. Recomiendo que lo laven 3 veces mínimo para que así pierda la mayor cantidad posible de almidón y nos desgrane mejor. Yo estoy usando un arroz Parbolite, pero usted puede usar el arroz de su preferencia. Vamos a revolver y así nuestro arroz va a agarrar todo ese sabor que tiene el sofrito. ¡Wow! ¡Qué olor! Seguimos agregando el ingrediente líquido que va a ser el caldo de frijoles. Vamos a revolver y seguido vamos a agregar los ingredientes secos, es decir, los sazones secos. Yo tengo aquí sazón tropical, que puede ser sustituido por sazón completa. Tengo orégano, comino, tengo pimienta negra, no la voy a poner toda,
Al final rectificamos por si necesitamos más. Y la sal. Igual voy a dejar un poquito para al final rectificar. Vamos a revolver. Y le voy a agregar la otra cucharada de manteca que nos queda también. Si yo creo que después necesito ponerle más, le puedo adicionar más. Eso depende del gusto personal de cada cual. Ahora vamos a tapar y vamos a subir el fuego a temperatura alta para que comience a ebullir. Voy a destapar para mostrarle que ya está hirviendo. Vamos a bajar el fuego a temperatura medio baja y así tapada lo vamos a cocinar alrededor de unos 30 minutos. Ocasionalmente vamos a destapar y vamos a chequear, vamos a revolver para que no se nos pegue y para estar pendiente de que todo vaya bien. Y si hace falta agregarle un poco más de caldo o de manteca, se lo adicionamos. Han pasado 15 minutos, voy a destapar para revolver. Déjenme ponerla por acá. Sí, mira, ¿ves? Ya se está empezando a pegar. Y voy a agregar un poco más de grasa. Una cuchara adicional de grasa. Ahora vamos a volver a tapar y dejar que continúe cocinándose. Ya pasaron los otros 15 minutos, vamos a destapar para chequear cómo va todo. Sueltecito el grano, brilloso. Se ve muy bien. Vamos a probar para el punto de sal. Le voy a agregar lo que me queda de la sal. Y vamos a remover. Ahora le vamos a poner el grano de frijol. Y volvemos a revolver para que se integre. Lo vamos ahora a tapar nuevamente. Y lo vamos a dejar así a que cocine otros 10 minutos más. A la misma temperatura, temperatura medio baja. Ya pasaron los 10 minutos, vamos a apagar el fuego. Y vamos a destapar. Miren cómo se ve este arroz con gris, moros o cristiano, como le llame. Y bueno, ya está listo. Mi esposo también está listo, que está detrás de cámara, que quiere ya comer un poco de él. Amigos, ¿qué viene ahora? Lo que ustedes saben, hacer el trabajo difícil, pero también saben que no podemos comenzar hasta que Albert no llegue. Y como ustedes saben también, yo no puedo comenzar a hacer el trabajo difícil porque ella no me deja hacerlo. Porque ella quiere que yo cuente la historia del surgimiento de este plato. Les puedo contar a ustedes que el arroz con gris o moros y cristianos tiene dos versiones. Una es en Haití. Surge en Haití lo que es el con gris. ¿Por qué? Porque los haitianos tenían el frijol colorado que le decían Congo. Los franceses tenían el arroz que le decían riz. Al unir los ojos,
se formó el Congris. Con la Revolución Haitiana, muchos haitianos emigraron para la parte oriental de Cuba y llevaron su receta, el arroz con gris, y se hizo muy popular en la parte oriental. Ahora, la versión de cómo surgió el moros y cristianos viene de España. Los moros, al invadir el sur de España, llevaron lo que es el frijol negro y los españoles aportaron el arroz blanco. Al unirse los dos, se formó lo que es moros y cristianos. Con la colonización española a Cuba, los españoles llevaron el moros y cristianos a la parte occidental y se hizo muy popular lo que es el moros y cristianos. Nosotros a esto le decimos, esto es un moros y cristiano, pero le decimos con gris a todo lo que es arroz mezclado con frijoles. Lo mismo si es frijol colorado que frijol negro. Es mucho más fácil. Si usted va aquí a Miami a una fonda, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente tú pides un arroz con gris y te van a preguntar, ¿con frijoles negros o frijoles colorados? Dependiendo del frijol que sea, le va a dar un moro cristiano o le va a dar un con gris. Otra forma corta de pedir algo como esto es decir, me da un arroz moro. Y entonces le va a dar o con gris o le va a dar moro y cristiano. Así mismo. Yo quería además adicionar, como yo soy del campo, que justamente en los campos de Cuba, como no tienen panadería cerca, casi ninguno, lo normal es desayunar con un poco de con gris y bueno, después el campesino ir para el campo a hacer su labor. Un arroz con gris o un moro de cristiano recalentado por la mañana para el campesino es muy bueno porque le da fuerza para hacer este trabajo tan duro del campo, al sol. Y yo, que no soy del campo, pero también muchas veces mi mamá hacía arroz con gris o moro de cristiano y por la mañana, tú sabes, prefería, en vez del pan, prefería el arroz con gris o el moro. Así un calentadito ahí. Un calentadito de arroz con gris o moro de cristiano, una delicia. Muy rico. ¿No es verdad? Ajá. Y yo quiero aprovechar para pedirle a mis amigos que si les ha gustado cómo he preparado esta receta para ustedes y para Albert, que nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. ¿Y por qué es importante que nuestros amigos nos ayuden con la suscripción? Es que la cocina de Tori tiene una meta. Pero es importante, porque es lo que ella está diciendo, una meta, que es llegar a 1.000.000 de suscriptores. 1.000.000 de amigos. Ella, cuando usted se suscribe ahí, se va a estimular muchísimo a seguir haciendo recetas sabrosas, riquísimas. Por ejemplo, como el quesillo que hicimos hace, que ella hizo hace poco, la galleta cubana, o cualquier otra receta, pero que siempre va a ser muy sabrosa, se lo garantizo. Y ya pudimos hacer el trabajo difícil. Además, quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram y nuestro TikTok. ¿Y por qué es importante que le demos propaganda a las redes sociales? Es que en las redes nosotros ponemos videos cortos, fotos y si ustedes nos siguen pueden estar al pendiente cuál va a ser la siguiente receta que vamos a poner en su canal del sabor en YouTube, La Cocina de Tori. Y seguimos en comunicación. ¿Y ahora qué viene? Ahora sí viene a hacer el trabajo difícil. Al final, el trabajo es difícil. Pero tengo que traer algo para acompañar este riquísimo moros y cristianos con gris. Un momentico. Una cervecita y vamos a abrirla. Ella no toma mucha cerveza, voy a darle un poquito. Uf. Cerveza estilo cubana. Vamos a probar este delicioso moros y cristianos con gris. Como ven, yuca, masitas de puerco, plátano maduro, frito. Vamos a Y probar. fíjense lo desgranado que está el arroz, cómo cae así, Súper desgranado. suelto. Vamos a seguir probando. Yo también. Delicioso, riquísimo. Tiene un sabor espectacular. El grano súper desgranado. Ese detalle de ponerle manteca de cerdo, masitas, el tocino, las especias típicas de nosotros. Realmente súper recomendado. Ok. Otro nivel. Otro nivel.
Hágalo en su casa. Miren, aprovechen. Háganlo, que les va a quedar muy bueno. Es una receta muy fácil. Es bastante fácil hacer. Muy fácil realmente. Para los que se están preguntando cómo es que se preparan los frijoles para la receta, abajo en la cajita de descripción les vamos a dejar el video cómo lo hacemos, especialmente para hacer con gris. Y vamos a celebrar tomando un poquito de esta cerveza. Vamos a hacer un brindis por deliciosos moros y cristianos. También celebrando salud para todos, para ustedes, para nosotros. Salud para todos, para todos. Mucha salud. ¡Salud! Un dato que quiero compartirles también es que, por ejemplo, en Costa Rica preparan un arroz así similar a este, pero lo llaman diferente, le llaman pinto. Y en otros países que tienen costas con el Caribe también lo preparan. Usted puede decir en los comentarios qué nombre tiene su país, cómo lo llaman, cómo lo preparan, cómo le dicen. Por supuesto, en Haití, creo que también en República Dominicana lo hacen. En México también creo que lo hacen. En México también creo que lo hacen. Y nosotros nos vamos a despedir deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Chao. ¡Fiesta! Esto es fiesta, fiesta. Esto está riquísimo. ¡Riquísimo!